Bienvenidos a Fútbol Asia en español, mi nombre es José Antonio. Hoy hablaremos de la cuarta jornada de la segunda ronda de clasificación al Mundial 2026 en AFC. Esta ronda también es clasificatoria para la Copa Asia 2027 y nos ha dejado a 7 selecciones clasificadas para la tercera ronda de la clasificación al Mundial 2026. También nos ha dejado a 8 selecciones ya eliminadas del Mundial, 8 selecciones que ya no van a tener ninguna posibilidad de jugar en el Mundial 2026. También hablaremos de ese partido suspendido entre Corea del Norte y Japón, cuáles fueron las causas de su suspensión y qué será la solución que se dé a este partido. Si se cambiará a otra fecha en sede neutral, si se darán los 3 puntos al equipo japonés o qué se decidirá al final. Y también hablaremos de las FIFA Series, el nuevo torneo de FIFA en el que Asia ha tenido a 5 representantes, 5 selecciones muy humildes y hablaremos de cómo les fue. Así que comencemos. Pues comencemos hablando de la cuarta jornada de la segunda ronda de clasificación al Mundial 2026 y toca hacerlo por el grupo A, en el que nos dejó este martes los partidos de Kuwait 1, Qatar 2 y la India 1, Afganistán 2. Bueno, pues el equipo kuwaití volvió a sucumbir contra el equipo qatarí, la verdad un partido bastante igualado. Kuwait compitió bien, se adelantó Qatar, pero empató Kuwait y en los últimos minutos se volvió a adelantar el equipo qatarí, que ya está clasificado, era lo lógico, era el equipo favorito en este grupo y está haciendo pleno de victoria en esta fase de clasificación. Y por el otro lado tuvimos una gran sorpresa, una sorpresa tremenda, la victoria de Afganistán en la India. Se adelantó el equipo de la India de penalti con gol de Sunil Shetty, pero luego Afganistán se lo creyó y le dio la vuelta al partido. La verdad que lo de la India ya no tiene nombre, la verdad que están en el fondo y aún nos sorprende. Yo creo que no ganarle ningún partido a Afganistán de los dos que han tenido esta fecha FIFA, empataron 0-0 y ahora 1-2, pues es un auténtico desastre, un auténtico despropósito. Creo que el seleccionador indio Stimac tiene que estar en la calle ya, porque aunque esta fase de clasificación empezó muy bien, ganando a Kuwait a domicilio, se le está complicando mucho y yo no lo veo nada claro que la India pase a tercera ronda. De hecho ha perdido el golaveraje contra Afganistán y se le han complicado mucho las cosas. Y la verdad que lleva un declive desde el mes de noviembre. La India lleva un declive terrible, porque si bien gana en Kuwait, pero luego en casa contra Qatar no planta cara, la arrolla Qatar con un 0-3. Y bueno, luego tenemos la Copa Asia, que así fue el peor equipo de la Copa Asia, un equipo muy blandito, un equipo que sin ningún oficio, un equipo que arriba muy débil y atrás también muy débil, un equipo muy flojo, el peor equipo de la Copa Asia, como decimos, quedó el último. Y bueno, y ahora pues tenían 2 partidos contra Afganistán en el que podían recuperar sensaciones. Le han dado confianza a Stimac. A Stimac fue el que los llevó a la Copa Asia 2023 y bueno, le han dado la confianza, pero yo creo que después de este papelón, porque eso es un papelón, pero no ganar ningún partido a Afganistán y la derrota en casa contra ellos es un auténtico despropósito. Y yo creo que deben de cambiar ya de seleccionador, que yo creía que lo iban a echar después de la Copa Asia, pero le han dado, le dieron la posibilidad, ¿no?, de que en estos partidos remontara un poco el vuelo y yo creo que lo acaba de hundir del todo. Una selección india que aún sigue con Sunil Shetty arriba y es el mejor jugador que tiene, un jugador que ya no está para competir ni siquiera a estos niveles. Vamos a ver cómo va este grupo, en el que lidera Qatar, que ya está clasificada para la siguiente ronda. Segundo es Afganistán, aunque aquí lo pone Afganistán tercero y a la India segundo. Estaría por delante Afganistán porque prevalece el golaveraje para clasificarte. Tercera la India y cuarto Kuwait. Bueno, ¿qué espero? En julio se decidirá este grupo ya, quién pasa a la siguiente ronda y quién queda eliminado del Mundial. Creo que si hay una regeneración en la India, si echa al seleccionador
y se empiezan a hacer las cosas bien, si hay una cierta mejoría, yo creo que se va a meter Qatar y la India. Pero si vemos este declive que tiene la India en el último tiempo, no descartaría que se metieran Qatar y Kuwait. Afganistán la dejo ahora mismo eliminada, aunque tiene muchas posibilidades, de hecho ahora mismo está segunda, pero creo que es muy inferior a Kuwait y muy inferior a Qatar, que son sus próximos partidos, y tiene que jugar en Kuwait, y yo creo que no va a sumar más puntos esta Afganistán, que ya pues bueno, pues se llevó una gran alegría con su victoria en la India. Vamos a pasar al grupo B, en el que Siria ganó 7-0 a Myanmar y el Corea del Norte, Japón, se suspendió. Bueno, vamos a empezar hablando de ese Siria-Myanmar. Una Siria que empató en Myanmar 1-1 y gracias. Y bueno, y el partido no empezó bien Myanmar, no es que se fue a salir agazapado ni nada de eso, salió bien contra Siria. El problema es que cuando se adelanta Siria, a los pocos minutos se queda con uno menos Myanmar, y ahí es cuando se descose totalmente la selección de Myanmar y acaba siendo goleada, un títere en las manos del equipo sirio, entrenado por Héctor Cooper. Y bueno, un 7-0 que vuelve después, yo creo que del bajón que fue empatar en Myanmar, y creo que este 7-0 otra vez vuelve a subir de la moral del equipo sirio. Y por otro lado, el Corea del Norte-Japón se suspendió porque Corea del Norte decía que no podía organizar este partido en Pyongyang. Era un partido muy difícil de organizar y que no podían organizarlo. Las cosas de Corea del Norte. De hecho, han salido informaciones de que durante el descanso, en el partido del jueves, la Federación Norcoreana se quiso hablar con la Federación Japonesa de que si se podía organizar el partido del martes, se podía organizar en Japón. La Federación Japonesa responde que no, que necesita más tiempo para organizar un partido de estas dimensiones. Y bueno, y al final FIFA acaba suspendiéndolo. No se sabe si se va a jugar, se va a volver a jugar este partido, si le van a dar los 3 puntos a Japón, lo cual ya los clasificaría, o si no, se jugaría en junio, en otra fecha, en sede neutral. Ese partido no se va a jugar en Pyongyang al 100%, no se va a jugar en Pyongyang, se jugaría en sede neutral. Y bueno, no sé, sinceramente, no sé a ciencia cierta qué va a pasar. Hay un precedente en febrero en el que la selección femenina de Japón tenía que jugar en Corea del Norte, y Corea del Norte decide no jugar en casa ese partido y se reubica y se juega en Arabia Saudí. Así que, siguiendo ese patrón, pues posiblemente ese partido se juegue en junio en sede neutral, a lo mejor en China, por ejemplo. Y bueno, y la verdad que nos privó de ver un gran partido, porque esta Corea del Norte es un equipo interesante. Y bueno, y yo creo que le iba a plantar, si hubieran jugado en Pyongyang, yo creo que Japón no hubiera tenido un partido fácil. Ya lo dije en el grupo, en el vídeo de predicciones, ya lo dije que me parecía un partido muy interesante. Y en fin, y bueno, pues ya estas son las cosas del fútbol asiático, y es lo que hay. Tiene un estadio de 120.000 espectadores y no son capaces de organizar este partido. No sé cómo va a ser el devenir de los partidos que le quedan a Corea del Norte en la fase de grupos, pero eso tiene mala pinta y lo estaban haciendo bien, ojo, que lo estaban haciendo bien. Vamos a ver, este partido queda líder Japón con 9 puntos y un partido menos, segundo Siria con 7, tercero Corea del Norte con 3 y último Myanmar con 1, ya eliminado. Pues bueno, ¿qué creo que va a pasar en este grupo? Pues no tengo ni idea, porque no sé si Corea del Norte va a volver a jugar en Pyongyang, porque ese partido ante Siria el 6 de junio va a ser súper importante, y yo voy a favoritar ese partido a Corea del Norte. Y no sé, y jugar en campo neutral, pues a lo mejor le va a restar bastante posibilidad a Corea del Norte, que aunque tiene un menos, le saca Siria 4 puntos, yo creo que son remontables. El partido clave sería ese Corea del Norte contra Siria. Creo que se va a jugar ese Corea del Norte-Japón. Si me tuviera que mojar, creo que se va a jugar, porque ya las fechas FIFA que quedan son en junio, que ya los clubes han liberado a los jugadores, y no es tampoco ningún embeleco para los clubes, no se van a quejar ningún club, porque recordemos que Japón tiene muchos jugadores
importantes en grandes ligas de UEFA. Así que si estuviéramos hablando de meter un partido en noviembre o en marzo, por ejemplo, sería diferente, pero en junio no lo veo tan complicado. Creo que se va a jugar ese partido Corea del Norte y Japón, no sé dónde, eso sí que no lo sé. Y bueno, pues creo que este grupo, pensaba que se podía clasificar Corea del Norte. Creo que esta situación de Corea del Norte le resta bastante al equipo norcoreano y creo que va a pasar Japón y Siria. Pero vaya, no descartaría Corea del Norte. Vamos a pasar al grupo C, en el que Corea del Sur ganó en Tailandia 0-3 y China hizo los deberes y ganó 4-1 a Singapur. Bueno, pues el equipo surcoreano, que se había metido en un lío después de empatar en casa contra Tailandia, necesitaba sacar los 3 puntos en Tailandia si no quería sufrir hasta la última jornada, y lo hizo. Ganó un partido solvente del equipo surcoreano, mejoró mucho en defensa, una selección surcoreana que tiene posiblemente uno de los mejores centrales, no de Asia, sino del mundo, Kim Min-jae, y la verdad que defienden fatal, la selección surcoreana defiende fatal. Pero bueno, pues mejoró un poquito en ese apartado, y también un poquito arriba también mejoró, aunque arriba no tienen que mejorar porque tienen mucha pólvora. Y bueno, dominaron el partido y se llevaron una victoria 0-3 en Bangkok, una victoria que los clasifica de hecho. Y bueno, y la selección surcoreana, que ya está en la siguiente ronda y se puede tomar los partidos de junio un poco más tranquilos, porque si no hubiera ganado, hubieran jugado partidos de junio muy complicado. Y por otro lado, China, que goleó a Singapur. La goleada fue en los últimos minutos. Se adelantó el equipo chino, empató el equipo singapurense con gol de Faris Rambly, y luego pues volvió a adelantarse China con gol de penalti de Fernandinho. Y en el minuto 80 a China le expulsan a un jugador, y con 10 jugadores marca los otros 2 goles y acaban goleando a Singapur. Así que victoria muy balsámica y muy importante para China, que en este grupo está el líder Corea del Sur con 10 puntos ya clasificado, segundo China con 7, tercero Tailandia con 4 y último Singapur con 1 también ya eliminado. Bueno, pues este grupo, ¿qué creo que va a pasar? Yo creo que si Tailandia hubiera sacado algo contra Corea del Sur en casa, hubiera tenido muchas posibilidades de pasar Tailandia. Ahora va a tener que ir a jugar a Pekín, seguramente con la necesidad de ganar, y es complicado ganar en Pekín, sobre todo si eres Tailandia. No lo veo factible, no lo veo una misión imposible que Tailandia gane en China, pero evidentemente es complicado. Y yo creo que pues este grupo que va a pasar Corea del Sur y China. Vámonos al grupo D, en el que Kirguistán goleó 5-1 a China Taipei y Malasia perdió 0-2 contra Omán. Bueno, un grupo que estaba muy igualado, y estos dos resultados lo han desequilibrado un poco, se ha desinflado mucho Malasia. Empezamos hablando de ese Kirguistán-China Taipei, el equipo kirguiso que goleó bien, no tuvo mucha historia este partido. Los partidos en Bishkek son complicados, y más para una selección como China Taipei, que es de las más flojitas del continente. Y por otro lado, se esperaba mucho más de Malasia contra Omán. Omán, una selección muy pragmática, se adelantó pronto Omán y empezó a defender, y Malasia, cuando tiene que llevar la iniciativa, le cuesta mucho, y en los últimos minutos pues acabó sentenciando Omán. Y este grupo pues que estaba muy igualado, estaba muy divertido, se desequilibra bastante, ¿no?, con esta derrota de Malasia en casa. Malasia, que en noviembre hizo pleno de victorias, en estas fechas de marzo ha hecho pleno de derrota. Con este grupo lidera Kirguistán con 9 puntos, segundo Omán 9 puntos, tercero Malasia 6 puntos, último China Taipei con 0 puntos ya eliminado. ¿Qué creo que va a pasar en este grupo? Pues yo creo que no se van a mover las posiciones. Además, Omán pasaría como líder, con el que ahora mismo segunda, y Kirguistán como segundo, pero ya Malasia lo descarto, porque era muy importante el partido en casa contra Omán y no dieron la talla, no cumplieron. Y en fin, pues vámonos al grupo E, en el que Uzbekistán ganó 3-0 a Hong Kong y Turkmenistán perdió 0-1 contra Irán. Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? En este grupo, tanto Uzbekistán como Irán eran muy favoritos y se llevaron los 6 puntos
en los dos partidos ante Hong Kong y ante Turkmenistán. Y bueno, y ambas ya están clasificadas. Partido sin mucha historia. Turkmenistán ya lo dije que iba a ser iba a estar un partido más igualado que el que se vio en Teherán, en el que Turkmenistán no plantó cara y perdió 5-0. A Irán ya sí le costó más en ganar en Ashgabat, en la capital de Turkmenistán. Y bueno, se llevó un 0-1 sin mucho sufrimiento, sin sufrir, pero tampoco sin muchas florituras. Y bueno, y este grupo pues está líder Irán con 10 puntos, segundo Uzbekistán con 10 puntos, los dos clasificados ya. Tercero Hong Kong con un punto, último Turkmenistán con un punto. Hong Kong y Turkmenistán eliminados. Así que este grupo no voy a decir quién creo que va a pasar en junio porque está claro. Y bueno, creo que Irán va a ganar a Uzbekistán y va a pasar como líder. Eso es lo único que puedo decir ya de este grupo. Vamos al grupo F, en el que Vietnam perdió 0-3 contra Indonesia y Filipinas perdió 0-5 contra Irak. Bueno, pues era un partidazo este partido entre Vietnam e Indonesia. Se esperaba mucho del equipo vietnamita y decepcionó bastante. Jugó muy bien la Indonesia. Indonesia se adelantó, Vietnam intentó atacar, no pudo, se encontró el 0-2 y ya en los últimos minutos, ya con la tumba abierta, Vietnam se encontró el 0-3 Indonesia y se le han puesto las cosas muy de caras al equipo de Indonesia, al Garuda, y Vietnam que decepcionó en la Copa Asia y está decepcionando también la fase de clasificación. No está eliminada, pero casi, ¿no? Y bueno, y en los últimos 3 partidos entre Vietnam e Indonesia tenemos que ha marcado Indonesia 5 goles y Vietnam no ha marcado ningún gol y le ha ganado los 3 partidos. Y por otro lado, Filipinas-Irak, que después de su victoria de Irak 1-0 en casa contra Filipinas, Filipinas parecía un equipo un poquito más serio, un equipo que iba a poner las cosas complicadas a Irak, y no, y vimos una exhibición del equipo de Jesús Casas que le metió un 5-0 a Filipinas. Y la verdad que Filipinas, mala imagen en Manila. En este grupo está líder Irak con 12 puntos ya clasificado. Segundo Indonesia con 7 puntos. Lo tiene muy en su mano. Tercero Vietnam, que tiene opciones pero está muy complicado. Y último Filipinas con un punto, que no está eliminada, pero tiene también muy complicado. Vamos ahora al, bueno, que creo que va a pasar en este grupo. Ya Irak clasificado y creo que Indonesia va a ganar a Filipinas el próximo partido. Bueno, juegan contra Irak, pero bueno, en la última jornada yo creo que en Indonesia contra Filipinas va a ser un partido fácil para Indonesia y se va a clasificar. Necesita solo 3 puntos y de hecho tampoco no veo a Vietnam ganando en Irak. Así que yo creo que la siguiente jornada se clasifica. No se clasifica porque hemos dicho que juega Vietnam en casa contra Filipinas y luego juega y Indonesia recibe en casa a Irak. Yo veo que se va a llevar los 3 puntos también Irak porque es un equipo muy serio y no le está plantando cara a Indonesia en los últimos partidos, no le ha plantado cara, sí, pero bueno, este grupo que lo he dicho, que va a pasar Irak y segundo se va a clasificar Indonesia. Vamos al grupo G, en el que Jordania hizo los deberes, goleó bien 7-0 a Pakistán y un partido muy interesante entre Tayikistán y Arabia Saudí con empate a 1. Bueno, pues Jordania-Pakistán, Jordania cumplió con el expediente. Pakistán es posiblemente el equipo más flojito de esta segunda ronda de clasificación y goleó bien y ha dado un paso de gigante para su clasificación, porque en el otro grupo Tayikistán no pudo ganar a Arabia Saudí, una Arabia Saudí que no está clasificada pero lo tiene casi en su mano. Y bueno, un partido entre Tayikistán y Arabia Saudí, un partido muy intenso. Los dos equipos tuvieron opciones para ganar, los dos selecciones tuvieron minutos de dominio y bueno, y es que le plantó mucha cara a Tayikistán a Arabia Saudí. Yo estaba en B-Soccer hablando de este partido y la gente se estaba sorprendiendo de que Tayikistán le sacara el empate a Arabia Saudí y para mí no fue una sorpresa. Yo creo que Tayikistán tiene nivel para ganar a esta Arabia Saudí, una selección Arabia Saudí que recibió su primer gol en esta fase de clasificación al Mundial. Y bueno, y sufrió, también sufrió Tayikistán, se pudo haber llevado los 3 puntos cualquiera, pero bueno, pero se los llevó Arabia Saudí y lleva el reparto de puntos, perdón. En este grupo lidera Arabia Saudí con 10 puntos, aún no está clasificado, virtualmente sí. Segundo Jordania con 7, tercero Tayikistán con 5 y último Pakistán con 0 puntos y este sí está eliminado. Bueno, pues ¿qué creo que va a pasar en este grupo? Creo que Arabia Saudí va a pasar como primera, está claro.
Y este grupo se va a decidir la próxima jornada en el partido en Amán entre Jordania y Tayikistán. Si Tayikistán coge y gana en Jordania, se va a clasificar Tayikistán. En caso de empate, va a pasar Jordania. Pero dependiendo de sí misma. Es que no veo tampoco a Jordania ganando en Arabia Saudí. Es que lo tiene complicado Jordania. Si Jordania gana a Tayikistán, Jordania está clasificada. Pero como no gana Tayikistán, las cosas se le van a complicar mucho porque en la última jornada visitaría a Arabia Saudí y estaría obligada, aunque sea, a sacar un punto. Y a lo mejor ni siquiera le valdría el punto, a lo mejor debería ganar en Arabia Saudí. Así que lo dicho, es muy importante el próximo partido entre Jordania y Tayikistán. Yo creo que Jordania tiene más que Tayikistán, se vio en la Copa Asia, en su partido que tuvieron, que ganó Jordania 1-0 en el partido de cuartos. Y bueno, y es que va a estar complicado. Yo creo que a Tayikistán le vale el empate, a Jordania no le valdría, pero Jordania con el empate dependería de sí misma en la última jornada. Yo voy a decir que pasa Jordania, va a pasar Arabia Saudí y Jordania y queda eliminado Tayikistán. Vamos al grupo H, en el que Bahrein ganó 3-0 a Nepal y Yemen perdió 0-3 contra Emiratos Árabes Unidos. Bueno, partido sin mucha historia, la verdad que hicieron los deberes tanto Emiratos Árabes Unidos como Bahrein. Emiratos Árabes Unidos ya está clasificada, Bahrein está virtualmente clasificada y la verdad Bahrein no quiso hacer sangre contra el equipo nepalí. Y bueno, poca historia en este partido. En el otro partido que Yemen no plantó cara a Emiratos Árabes Unidos. Después de su victoria en Emiratos Árabes Unidos, su derrota de Yemen solo por 2-1, creíamos que puede ser un partido más igualado. Y no, Emiratos Árabes Unidos es un equipo bastante interesante. Creo que está volviendo a hacer se está viendo otra vez una mejoría porque no ha sufrido nada contra... No sufrió, el primer partido sí, pero en este último no sufrió mucho contra Yemen. Y bueno, y quiero destacar que este Emiratos Árabes Unidos es un equipo que mejora mucho con el joven Sultan Adli arriba, Es un equipo que mejora mucho y es un jugador que lo vamos a tener en el Asiático Sub-23 en el mes de abril y va a ser un jugador a seguir en la selección de Emiratos Árabes Unidos Sub-23. En este grupo, líder Emiratos Árabes Unidos con 12 puntos ya clasificados. Segundo Bahrein con 9 puntos, virtualmente clasificado. Tercero Yemen con 3 puntos. Y último Nepal con 0 puntos, ya eliminado. Bueno, pues en este grupo Emiratos Árabes Unidos está clasificado y Bahrein posiblemente en la siguiente jornada también se clasifique. Me está gustando esta Bahrein, post-Pichi. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Por lo pronto van a estar clasificados a la siguiente ronda y vamos a ver en la siguiente ronda cómo compiten. Vámonos al grupo I, en el que Bangladesh perdió 0-1 contra Palestina y Líbano no plantó cara a Australia y perdió 0-5. Partido que se jugó en Australia, recordemos. Bueno, pues Bangladesh es un equipo que está demostrando que en casa es muy duro ganarle, por lo menos las selecciones de nivel medio en Asia, porque empataron contra Líbano y a Palestina sufrió mucho para doblegar a este equipo de selección de Bangladesh. Y bueno, y ganó en el último minuto, pues se le hubiera complicado mucho la cosa si no hubiera sacado los 3 puntos en Bangladesh, pero con esos 3 puntos contra Bangladesh le pone la cosa muy de cara. Y de otro lado, Líbano, que no compitió contra Australia. Este partido, Líbano no puede jugar en casa por el tema de la guerra entre Palestina e Israel, y el tema de Hezbollah con el Líbano y todo esto. Y bueno, decidieron jugar en Canberra, en la capital de Australia, y si el otro partido estuvo un pelín más igualado, Australia lo arrasó al equipo del Líbano, un equipo del Líbano, la selección libanesa, que es lamentable, ¿no?, el nivel que tiene, y Australia les pasó por encima, y es que es una selección casi sin honor, ¿no?, esta selección libanesa. Por este grupo, líder Australia con 12 puntos ya clasificados, segundo Palestina con 7 puntos, tercero Líbano con 2 puntos, último Bangladesh con 1 punto y ya eliminado. Ha competido bien Bangladesh en este grupo, está compitiendo bien. Pues bueno, en este grupo que a Palestina posiblemente le valga el empate contra Líbano. Este partido no sé dónde se jugará, seguramente se juegue en Emiratos Árabes Unidos. Y a Palestina le va a valer el empate y creo que la selección de Palestina es mejor selección que libanesa.
la libanesa, y Palestina va a ser la selección que acompañe a Australia, una selección libanesa que defrauda por donde va. Pues vamos a repasar los equipos que están clasificados para el Mundial 2000, para la tercera ronda de la clasificación al Mundial 2023 y para la Copa Asia 2027, porque esta fase es clasificatoria para la Copa Asia 2027. Pues tenemos a Qatar, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Australia. Y ya fuera de toda posibilidad para jugar el Mundial 2026, tenemos a Myanmar, Singapur, China Taipei, Hong Kong, Turkmenistán, Pakistán, Nepal y Bangladesh. Pues bueno, pues esto ha sido lo que nos ha dejado las dobles fechas de la fase de clasificación al Mundial 2026, la segunda ronda. Ya no tendremos partidos de esta ronda hasta el 6 de junio y luego el 11 de junio. El martes 6 de junio y el jueves 11 de junio, y ya se decidirá quién pasa. Tendremos a los 18 clasificados. Aún faltan pues 11 selecciones por clasificarse. Y bueno, y vamos a hablar un poco de las FIFA Series, un torneo amistoso que ha organizado FIFA entre selecciones, para que haya más conexión entre confederaciones. Teníamos 5 sedes y bueno, y en Asia pues teníamos 3 sedes, ¿no? Teníamos la de Sri Lanka y 2 en Arabia Saudí. Y bueno, vamos a empezar por hablando del equipo que creo que mejor lo hizo, fue Sri Lanka, que ejercía como local, que empató 0-0 contra Papúa Nueva Guinea y ganó 2-0 a Bután. Quedó segunda en la fase en su grupo al final. Y bueno, y Sri Lanka, que es una selección que ha mejorado un poco de su fútbol. Recordemos que en la fase de clasificación al Mundial 2018, en la primera ronda, Bután los elimina, y luego en el playoff para jugar la fase de clasificación a la Copa Asia 2019 los vuelve a eliminar Bután. Y bueno, pues el otro día pues no sacaron un partido convincente contra Bután, y bueno, pues se vio que han mejorado, una selección que estuvo en la segunda ronda de clasificación al Mundial 2022, y bueno, pues se ve que hay una cierta mejoría. Y bueno, le sacaron un empate en Sri Lanka a Yemen en la fase de clasificación al Mundial 2026. En la sede de Arabia Saudí, en una de las sedes de Arabia Saudí, tenemos a Brunei, que empató 0-0 contra Bermudas y ganó... Perdón, no empató, perdió 0-2 contra Bermuda, y luego ganó 2-3 a Vanuatu. Bueno, una selección de Brunei que es de las más flojitas y que fue humillada en la fase de clasificación en la primera ronda ante Indonesia. Y bueno, pues estos marcadores pues le dan unos puntitos para estar en en el ranking FIFA. Un mal resultado contra Bermuda, que es una selección flojita de CONCACAF. Pero bueno, una selección contra una selección de OFC, pues sí se le ha visto un buen nivel. Luego tenemos a Mongolia, que jugaba en Azerbaiyán. Primer partido lo perdía 0-1 contra Azerbaiyán en el último minuto. En el minuto 91 se adelantaba el equipo de UEFA ante el equipo de Mongolia. Y bueno, una buena imagen. Luego sí perdieron 3-0 contra Tanzania, contra el equipo de la CAF. Y luego tenemos en Arabia Saudí, tenemos a Camboya, que perdió su primer partido 1-4 contra Guyana, el equipo de CONCACAF, y luego perdía contra Guinea Ecuatorial 2-0. Pues bueno, Camboya también buena imagen, ¿no? Porque tiene equipos que suelen participar en competiciones continentales, como es Guyana y Guinea Ecuatorial, que por ejemplo Guinea Ecuatorial, recordemos que quedó líder en un grupo en el que estaba en la Copa África. Quedó el líder en un grupo en el que estaba Nigeria y Costa Marfil, los dos finalistas, y ellos quedaron los líderes. Y solamente esa derrota, victoria 2-0 contra Camboya, hace una buena imagen de Camboya. Y en el otro partido, el otro representante de AFC, que también jugó en Sri Lanka, que ya hemos repasado uno de sus partidos, perdió 0-6 contra República Centroafricana, y el partido que hemos visto que perdió 0-2 contra Sri Lanka. Decir que estas 5 selecciones, son las 10 selecciones, que son 5 de las 10 selecciones que quedaron eliminadas en la primera ronda de clasificación al Mundial, o sea que son selecciones de un nivel muy muy bajo,
Y bueno, y han estado compitiendo contra selecciones de un nivel bajo en otras confederaciones y a lo mejor también contra selecciones de nivel medio de otras confederaciones. La verdad es sorpresivo solo esa derrota 0-1 de Mongolia contra Azerbaiyán, una selección de azarí que bueno, pues tiene un nivel que si estuviera en AFC, que por tema geográfico podría participar en AFC perfectamente, sería una selección que estaría luchando por estar casi en el Mundial y una selección que participaría en todas las Copas Asia. Y bueno, pues solamente esa derrota 1-0 y en el último minuto pues deja una buena imagen para el equipo mongol. Bueno, pues por mí nada más, que ya volveremos a subir los vídeos de la liga, de la AFC Champions League, estos serán los próximos vídeos que subamos de contenido. También estaremos muy pendientes del Asiático Sub-23 que empieza en abril. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, que le deis al me gusta, que si queréis más contenido, que os suscribáis y que me escribáis comentarios, que en el último no escribisteis comentarios y me puse un poco triste porque a mí me gustan mucho los comentarios, me gustan más los comentarios que cualquier cosa que podéis hacer, es la interacción que más me gusta que ofrece YouTube. Y bueno, y que ya lo sabéis, los que ya me conocéis desde hace tiempo, que me gusta mucho interactuar con vosotros, que contesto todos los mensajes y que me gusta hacer una tertulia de hablar del continente. Así que voy a dejar la pregunta, que qué os parece lo de Corea del Norte contra Japón, que si se jugará o no se jugará, a vosotros qué os parece. Y nada, que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.